Bienvenidos, mi nombre es Edgar Iván Torres Corioriles. En este video revisaremos la práctica de glucosa, que pertenece al módulo La salud del hombre y su ambiente, parte 2, del primer año de la carrera de médico cirujano de la FE Zaragoza. El orden de la presentación es el siguiente. Se revisarán los objetivos de la práctica, el fundamento teórico, los parámetros de glucosa en sangre, la correlación clínica de estos parámetros y la metodología seleccionada para la cuantificación de glucosa en sangre. Los objetivos de la práctica son los siguientes: determinar cuantitativamente la concentración de glucosa sanguínea, establecer un diagnóstico diferencial entre intolerancia a los carbohidratos y diabetes mellitus, y describir la importancia clínica de la glucosa postprandial y hemoglobina glucosilada. El fundamento teórico de la práctica es que la glucosa es la principal fuente de energía para el organismo y una vez realizado su transporte celular es catabolizada de inmediato para proveer energía a las diferentes células del organismo mediante la glucólisis, en la que se llevan a cabo una serie de reacciones enzimáticas que finalmente producen energía utilizable en forma de ATP. Por otra parte, la glucosa también participa en el metabolismo del glucógeno, que funciona como reserva energética en las células animales que se almacenan principalmente en dos tipos celulares, los miocitos y los hepatocitos, que se observan en estas micrografías. El equilibrio en las concentraciones de glucosa en el organismo es fundamental para su correcto funcionamiento. La regulación de la glucemia está relacionada con las hormonas insulina y glucagón. En hiperglucemia se libera insulina. La insulina es una proteína producida en las células beta del páncreas y es muy importante para la captación de glucosa del torrente sanguíneo. Por otra parte, en condiciones hipoglucémicas se estimula la secreción de glucagón para elevar la concentración de glucosa sanguínea mediante diferentes rutas metabólicas. Estos mecanismos son de vital importancia para mantener un adecuado nivel de glucosa en sangre y garantizar el buen funcionamiento del organismo, ya que los niveles elevados de esta en sangre pueden causar cardiopatías, retinopatías, nefropatías y neuropatías. Por tal motivo, conocer los parámetros de glucosa en sangre tiene una gran importancia clínica. Cuando la concentración de glucosa es menor a 45 miligramos por decilitro, se conoce como hipoglucemia. Las causas asociadas a la disminución de glucosa en sangre pueden ser la escasa ingesta de alimentos, consumo de alcohol y drogas, estrés, tratamiento con insulina, infecciones, enfermedades hepáticas o enfermedades renales. Los efectos de la hipoglucemia pueden causar daños en el cerebro y en el sistema nervioso simpático. Por otra parte, la hiperglucemia se describe como el aumento de la concentración de la glucosa en sangre y su valor es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. La patología que describe el aumento de la glucosa sanguínea es la diabetes, que es un trastorno crónico que deriva de la incapacidad parcial o total de las células beta del páncreas para producir la insulina y o la resistencia de las células a la acción de esta proteína. Esta enfermedad afecta la habilidad de las células para metabolizar y almacenar glucosa y genera efectos adversos en el organismo, como son iniciar procesos de inflamación vascular y apoptosis, que puede provocar daño a las células beta del páncreas, y estrés oxidativo, que daña a todas las biomoléculas y a los tejidos. También afecta la inmunidad celular y está relacionada con el desarrollo de enfermedades microvasculares como la retinopatía diabética, nefropatía y neuropatía. También está relacionada
con enfermedades macrovasculares, enfermedad arterial coronaria, la enfermedad arterial periférica y enfermedad vasculocerebral. La diabetes mellitus es un padecimiento no curable, crónico, progresivo y de tratamiento complejo, que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los carbohidratos, proteínas y lípidos. La hiperglucemia crónica se asocia a daño, disfunción y falla de varios órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos como se mencionó anteriormente. La diabetes mellitus se clasifica principalmente en tres tipos. La diabetes mellitus tipo 1, conocida como diabetes juvenil, y se caracteriza por la eliminación de las células beta del páncreas por un proceso autoinmune. Por tal motivo se produce muy poca o se deja de producir insulina y produce síntomas como polidipsia o sed excesiva, poliuria o aumento en la frecuencia al orinar, fatiga y pérdida de peso. La diabetes tipo 2 se manifiesta principalmente como hiperglucemia debido a la deficiencia relativa de insulina por efecto de secreción en las células beta del páncreas. Otro motivo es el aumento de la resistencia periférica al efecto de la proteína o la combinación de ambos factores. Se desarrolla por diversas causas como es el estrés, la obesidad, enfermedades pancreáticas o la administración de algunos medicamentos que son capaces de alterar la regulación de la concentración de glucosa en sangre. Por último, mencionaré a la diabetes gestacional, que es el trastorno generado por intolerancia a los carbohidratos durante el embarazo, cuando los niveles de glucemia en ayunas son mayores o iguales a 92 miligramos por decilitros o al realizar la curva de tolerancia a la glucosa y los resultados después de una hora de la ingesta son mayores o iguales a 180 miligramos por decilitro y a las 2 horas mayores o iguales a 153 miligramos por decilitro. Si la enfermedad no es diagnosticada y controlada a tiempo, causa problemas de macrosomía fetal, fetopatía diabética con hiperinsulinismo fetal, hipoxia y acidosis fetal. Las mujeres con diabetes gestacional presentan trastornos metabólicos similares a los ocurridos en personas diagnosticadas con diabetes tipo 2, como la resistencia a la insulina. Después del parto, aun cuando se regresa a un nivel de glicemia normal, un alto porcentaje de estas mujeres desarrolla diabetes tipo 2 a lo largo de la vida. Los principales métodos de diagnóstico son la cuantificación de glucosa en sangre y la cuantificación de hemoglobina glucosilada, además de la presencia de los síntomas característicos. La prueba de la hemoglobina glucosilada detecta la fracción de la hemoglobina que interacciona y se combina de manera no enzimática con la glucosa circulante en situaciones de hiperglucemia y sirve para determinar el valor promedio de la glucemia en las últimas 12 semanas y juega un rol importante en el diagnóstico de la diabetes. Existen otros conceptos que deben quedar claros para poder hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad. Tal es el caso de la glucosa alterada en ayuno, también conocido como estado prediabético, que es una condición en la que los niveles de glucosa en sangre en ayuno son mayores a los normales, en un rango mayor o igual a 100 y menor o igual a 125 miligramos por decilitro, y valores de hemoglobina glucosilada de entre 5.7 y menores a 6.5. Sin embargo, estos valores no son suficientes para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2. Otro concepto que debemos tomar en cuenta es intolerancia a la glucosa. Es una condición donde los niveles de glucosa postprandial en sangre 2 horas después de una carga oral de 75 gramos de glucosa son elevados a lo normal en un rango mayor o igual a 140 y menor o igual a 199 miligramos por decilitro, pero no lo suficiente para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2.
Para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2 se deben cumplir los siguientes criterios: la presencia de síntomas característicos o una glucemia plasmática casual de mayor a 200 miligramos por decilitro, glucemia plasmática en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro, o bien glucemia plasmática mayor a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas después de una carga oral de 75 gramos y prueba de hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5. Tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, el objetivo del tratamiento es restaurar los niveles glucémicos normales entre 70 y 110 miligramos por decilitro o lo más cercanos a ellos. Para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 es necesaria la insulinoterapia, dieta y ejercicio. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, se utiliza un método escalonado de tratamiento basado en dieta y ejercicio y escalando a monoterapia oral, combinaciones de tratamientos orales y de ser requerida insulinoterapia. Para realizar la cuantificación de glucosa en sangre se utilizan métodos químicos y enzimáticos. Estos últimos son más utilizados por ser más específicos. En esta práctica realizaremos el método enzimático de Trinder para la cuantificación de glucosa en sangre. Este método se basa en que la glucosa es oxidada enzimáticamente por la glucosa oxidasa a ácido glucurónico y peróxido de hidrógeno, que en presencia de la peroxidasa produce el enlace del fenol con la 4-aminofenazona, formando un cromógeno rojo, la quinonaimina, que presenta una absorbancia máxima a 505 nanómetros. El primer paso de la metodología es realizar la toma de la muestra, para posteriormente centrifugar y obtener la separación de los componentes de la sangre, como se observa en el diagrama. Para la preparación de las muestras se etiquetarán 3 tubos en los que se añadirán los reactivos de acuerdo con la siguiente tabla. En el tubo blanco solo se colocará 1 mililitro de la mezcla de los reactivos 1 y 2 del kit comercial, que contienen los compuestos y enzimas necesarios para la cuantificación de glucosa. En el tubo 2 se colocará 1 mililitro de la mezcla del reactivo de trabajo y 10 microlitros de la solución patrón de glucosa. Y finalmente, en el tubo 3 se colocará de igual manera 1 mililitro de la mezcla de reactivo de trabajo y 10 microlitros de la muestra problema. Los tubos se incuban a 37 grados Celsius durante 10 minutos para que se lleve a cabo la reacción y se desarrolle el color esperado. Una vez transcurrido ese tiempo, se realizará la lectura de la absorbancia en un espectrofotómetro a 505 nanómetros. Los resultados obtenidos se deben sustituir en la siguiente fórmula para conocer la concentración de glucosa en sangre. Es importante que interpreten y discutan los valores obtenidos con los valores de referencia. Y con esto se concluye la práctica. Gracias.